Hace 13 días iniciamos este nuevo periodo que le hemos llamado nueva normalidad, que se caracteriza por identificar el riesgo de COVID, el riesgo de transmisión para cada estado, para cada entidad federativa. Y utilizamos el sistema del semáforo, el semáforo COVID, que identifica distintas características que hacen visualizar la importancia de la prevención de la transmisión, es decir, del contagio en las distintas entidades federativas, de acuerdo a su nivel de transmisión del virus, la saturación posible de los hospitales, así como la tendencia de ocupación y de ocurrencia de casos. La siguiente. Este es todavía, hasta mañana, hoy y mañana, la condición del semáforo de riesgo COVID que se definió la semana pasada y que se estará definiendo cada semana. Independientemente de lo que presentamos ayer viernes, ese empezará a entrar en vigor el lunes próximo, el lunes 15 de junio, pero sábado y domingo estamos todavía en esta circunstancia. La siguiente. A nivel internacional, 7.553.000 personas han tenido COVID desde que empezó la epidemia a inicios de enero de este año. 23% de ellas, que son 1.713.000, lo han tenido en los últimos 14 días. Son casos activos, son personas que están con posibilidad de contagiar y es el significado activo de la epidemia. Todo lo demás es la parte acumulada o histórica, todos los demás personas, el 77% restante, ya no tienen COVID, ya no están contagiando. 5.6 es la tasa de letalidad global y seguimos viendo la tendencia que será seguramente durante varias semanas más, en la que la región de América es la predominante en los países o regiones del mundo respecto a la enfermedad activa. Europa, por su parte, va cada vez más a la baja en la medida en que las epidemias en los países europeos están ya en una fase de control muy importante. La siguiente. En México, 142.690 personas han tenido COVID y este ha sido confirmado y notificado desde el 28 de febrero, cuando tuvimos el primer caso, el caso confirmado de COVID. De estas personas, 21.740 lo han tenido en los últimos 14 días y desafortunadamente 16.872 personas hasta el momento han sido registradas como defunciones por COVID. 401.755 personas han sido estudiadas en su momento como casos sospechosos y al analizar los especímenes para el laboratorio tenemos a 202.000 que se descartaron y las 142.000 que he mencionado confirmadas. Y todos los días hay un conjunto que en este momento es de 56.926 personas que están en tránsito, están en el proceso de estudio. Hemos dicho varias veces, pero lo recuerdo, no son las mismas personas, son algunas nuevas, otras ya pasan a confirmarse o a descartarse. La siguiente. En la incidencia acumulada, 111.7 personas por cada 100.000 habitantes en México han tenido COVID confirmado desde el inicio de la epidemia y esto se distribuye, como se ve en el mapa, de acuerdo a distintas tonalidades del rojo, en la escala que se muestra ahí. En algunas regiones, como es el Valle de México, donde ocurre prácticamente la mitad de la epidemia, ha habido más de 50.000 casos. La siguiente. Aquí se ve, tenemos en conjunto los dos estados que ocupan el Valle de México, tienen la mitad de la epidemia y el resto son los que se distribuyen ahí. Este orden ha cambiado poco en la medida en que son los casos acumulados desde el inicio. Veamos en la siguiente los casos de los últimos 14 días, 21.740 personas que en los últimos 14 días han tenido COVID y se ha confirmado y notificado. Vean ustedes que la tendencia sigue siendo creciente. Hay entidades federativas que antes no estaban en el color rojo intenso, hoy lo están, es el caso de Jalisco
y varios otros estados de la zona centro que están ya con más de 3,000 casos en los últimos 14 días. Chihuahua ha fluctuado, a veces está en amarillo, a veces está en verde, lo que significa que tiene a veces más de 100 casos, a veces menos de 100 casos en los últimos 14 días. La siguiente. Cuando lo vemos en este gráfico de columnas para poder comparar fácilmente los números y la representación proporcional de cada entidad federativa, vemos que el orden va cambiando y sigue la Ciudad de México y el Estado de México siendo la zona predominante de los casos más activos, es decir, los casos recientes, pero ahora ya le sigue Jalisco consistentemente porque Jalisco se encuentra ya en una fase de ascenso de la epidemia, seguido de Puebla, Tabasco, Guanajuato y varios otros estados. La siguiente. Para poder comparar poblaciones que son de distinto tamaño, se utiliza la medida conocida como incidencia acumulada. Es el número de casos registrados divididos entre la población que existe registrada en cada entidad federativa. En tonalidades de verde se ve la intensidad de esa incidencia y en conjunto 17 personas por cada 100,000 registradas en México tienen COVID en los últimos 14 días. La siguiente. Lo podemos ver en esta gráfica que desde hace varias semanas ya tenemos como un mecanismo de comparar lo que ocurrió 15 días atrás con lo que ocurre en la semana que está vigente y se va recorriendo cada día las fechas que se muestran ahí en la leyenda. Vean ustedes la Ciudad de México, esta brecha entre lo que ocurría en los 15 días previos y lo que ocurre en la semana vigente se ha ido cerrando cada vez más. Es un signo positivo de que se está haciendo más lenta la epidemia en la Ciudad de México. En otros estados se ha cerrado un poco, pero todavía no tanto, es el caso de Tabasco, y en otros incluso se ha llegado a una inversión que es positiva. Por ejemplo, Baja California tiene más alta la columna azul, que quiere decir la incidencia de los 15 días previos, en cambio la columna verde, que es la de la incidencia en la semana que está vigente, es más pequeña. Eso quiere decir que se hace más lenta la epidemia en Baja California. Sin embargo, uso el ejemplo de Baja California para destacar lo siguiente. Como hemos dicho, la epidemia ocurre en parches, ocurre en sitios específicos, no es una sola epidemia, ni a nivel del país, ni al interior de los estados. La propia Baja California nos da un ejemplo, mientras que Tijuana está ya en una fase muy avanzada de control epidémico, donde hay ya muy pocos casos cada día. Mexicali, una ciudad vecina, que es la capital del estado, todavía se encuentra en una fase ascendente. Entonces, esto se puede presentar, suele presentarse, de hecho, como lo comentábamos ayer para el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, como un contraste en donde al interior de un estado podemos también tener diferencias en la intensidad de transmisión. Otros estados que también han estado ya con este cambio, Morelos, Cuautla y Cuernavaca, las dos ciudades más grandes, han mantenido sincronía en sus epidemias y en este momento ya están volviéndose más lentas las epidemias. Chiapas, Guerrero, Sonora son algunas de las que están también en este proceso de cambio. La siguiente. Haciendo la comparación numérica entre esta incidencia de los 15 días previos con la semana, comparado con la semana vigente, lo sintetizamos en este gráfico de columnas que se interpreta de la siguiente manera. Todo lo que está en una columna por arriba de esta línea, que es cero en la diferencia de las dos columnas, es un aumento en la velocidad de la epidemia. Lo vemos para Zacatecas, para Durango, para Baja California Sur, para Nuevo León, para Jalisco, para Guanajuato, Colima, Tamaulipas, etcétera, etcétera. En cambio, vemos cambios en la velocidad de la epidemia, donde hay una reducción de la incidencia en el caso de Baja California, Chiapas, Morelos, Guerrero, Sonora y Chihuahua. La siguiente, por favor. Las defunciones. Las defunciones, siempre prefiero, cuando hay la oportunidad, detenerme para hacer un recordatorio. Nosotros aquí tenemos la misión de informar sobre un fenómeno que ocurre en el conjunto de la población.
Es una epidemia que afecta a todo el país y afecta de hecho a todo el mundo. Y por eso usamos un recurso que son las estadísticas, las representaciones numéricas a través de gráficas y a través de mapas. Y detrás de esas representaciones están los análisis epidemiológicos y estadísticos que realizamos todos los días. Sin embargo, puede ocurrir que en la frialdad de los números se nos olvide que estamos hablando de personas. No debe olvidarse jamás esto. Estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas, vidas humanas, familias que se quedan sin un ser querido. En general, el país pierde a todos y cada uno de estas personas. Entonces, siempre hay que mantener eso en mente, expresar un sentimiento o percibir una apreciación con todo respeto para las familias que han perdido un ser querido. Eso lo vamos a estar recordando y pido a que siempre lo tengamos en mente, aunque estemos en un modo de presentación de datos, no olvidemos que son vidas humanas. Lo que vemos en la mortalidad son varias señales que son importantes de recordar. Vemos aquí que el crecimiento en el número de muertes registradas día con día corresponde con la velocidad de cambio de la propia epidemia. Como lo veremos en 2 diapositivas siguientes, veremos los casos confirmados y los casos sospechosos y veremos que esta inclinación en la ocurrencia de las defunciones es proporcional a la que ocurre con los casos. Recordemos que en este tipo de representaciones llamadas curvas epidémicas, lo que se ve aquí es la progresión del tiempo desde el 18 de marzo, cuando tuvimos la primera lamentable defunción en el país, y lo que se ve aquí en la altura de las columnas es el número de eventos, en este caso defunciones que ocurren por día. Y hemos llegado a puntos máximos de 450 defunciones en algunos días. Aquí se muestra 4 de junio y 6 de junio, algunos de los días donde tuvimos esta intensidad de defunciones. La otra señal que podemos ver es cómo desde esta fecha, que es el 17 de mayo, a mitades de mayo, tuvimos ya una disminución en la velocidad de cambio de las defunciones. Esto es un aspecto positivo. Definitivamente no debe interpretarse como un signo definitivo de que se esté acabando la epidemia. Todavía nos falta varias semanas y meses para la ocurrencia de esta epidemia, pero sí es un signo positivo de que desde mitades de mayo se ha vuelto más lenta. Lo último que quiero comentar, para que siempre lo tengamos presente, es cómo las defunciones, en este caso etiquetadas como sospechosas, que son aquellas que están en el proceso de confirmación por laboratorio, se encuentran dispersas. Están mayormente en los últimos 20 o 21 días, pero también tenemos otras que provienen de fechas anteriores. Y estos son rezagos, retrasos en la notificación o el proceso de confirmación del resultado por laboratorio, que provienen de distintos lugares de toda la República, de todos los 753 hospitales COVID designados. Y es importante que en la medida en que los sistemas locales de salud y también las instituciones nacionales de salud hagan más eficiente este proceso, pues vamos a tener desde luego una estadística más útil. La siguiente, por favor. Aquí lo vemos por entidad federativa, precisamente con el propósito de mostrar esta representación relativa de la mortalidad, tan solo por el número en las distintas entidades federativas, pero se incluye también los datos que pudieran estar todavía en proceso. La siguiente. Aquí vemos lo que decíamos, los casos confirmados y los casos sospechosos. Esta curva va creciendo a esta velocidad. Y tenemos aquí los casos que están todavía en el proceso de confirmación. En la medida en que estos casos se confirman, se pintan de rojo y el tiempo sigue representándose conforme avanza esta gráfica, se hace más larga y entonces aquí va apareciendo esta misma zona amarilla de los casos que están todavía en proceso. Esta gráfica empezó el 15 de febrero y tenemos aquí registrado
los primeros casos, no se ven porque son muy pequeñitos de cuando empezó la epidemia. El primero fue el 28 de febrero, no se ve, pero está ahí representado. La siguiente. Y aquí por entidad federativa, y recordamos también este fenómeno del rezago. En algunos lugares la curva roja es muy grande y proporcionalmente la columna amarilla. En otros, y esto ya llevamos varios días así, vemos que la parte amarilla es incluso mayor que la parte roja. Esto lo que habla es de un proceso incompleto de vigilancia epidemiológica. En este caso es Nuevo León y Coahuila los que consistentemente durante toda la semana están teniendo un faltante del proceso de confirmación. La siguiente. Y en nuestra curva acumulada lo que se ve es que se van sumando los casos y siempre la representamos de esta manera para poder identificar cómo la trayectoria de la epidemia sigue en ascenso. ¿En qué momento vamos a ver que la epidemia empieza a reducir hasta llegar al punto en donde ya no haya casos? Situación que todavía es distante, todavía nos faltan varias semanas para llegar a ese punto. Es cuando esta curva se incline y termine siendo plana, horizontal, completamente horizontal. Eso querrá decir que ya no hay nuevos casos cada día. Hoy tenemos un incremento de 2.5%, es la cifra más baja que hemos tenido ya desde hace varias semanas. Tomémosla con reserva porque en fin de semana suele hacerse más lento el proceso de notificación. Entonces, pero es 2.5. Ahora, a pesar de que es la cifra más baja, el número diario de casos es indiscutiblemente el más alto, el más grande desde que empezó la epidemia. ¿Por qué razón? Porque este es el porcentaje de un número mucho más grande. Entonces, esto es lo que ocurre con las epidemias de enfermedades infecciosas y tienen este comportamiento que se llama crecimiento exponencial o crecimiento geométrico. La siguiente. La ocupación hospitalaria, tenemos un buen registro, aquí sí hemos tenido muy buena respuesta de todas las entidades federativas y de las instituciones nacionales con el registro de la ocupación de los hospitales designados COVID, que son 798 y 97% de ellos están informando. 38% de camas ocupadas en la terapia intensiva o las camas habilitadas para pacientes críticamente enfermos, 46% de camas generales. Y aquí están los números, recordarán que las pusimos desde hace algunos días que existía esa inquietud, aquí están los números para que los puedan ver directamente. La siguiente. Aquí tenemos la ocupación y la disponibilidad. En esta gráfica y la próxima vemos del lado derecho, en el extremo derecho, la columna nacional, es el mismo dato, 46% de ocupación, el remanente 54% disponibles. Y estas son las camas generales. Si lo vemos por entidad federativa, empezamos por la Ciudad de México, 77%, sigue 75, 58, 56 y así sucesivamente. Ha variado poco, hoy disminuyó un punto porcentual la ocupación en la Ciudad de México, pero todavía hay que ver si la tendencia se mantiene. Recordar que en la Ciudad de México y el Estado de México, en la zona conurbada del Valle, ya tenemos varios días que se mantiene de poco cambio, con poco cambio la ocupación hospitalaria. No sube, afortunadamente no se están ocupando más y más y más, lo que habla de la estabilización de la epidemia, pero todavía no se ve un cambio hacia abajo, que es lo que esperamos ocurra próximamente. La siguiente y última. La ocupación para camas destinadas a personas críticamente enfermas, 38% a nivel nacional y si lo vemos por entidad federativa, 63 en Baja California, 62 en el Estado de México. La Ciudad de México es el tercer lugar, ya no es el primero en la ocupación de camas con ventilador. Le sigue Sonora, Guerrero, Puebla y los que se ven aquí en la gráfica. La siguiente. Por último, tenemos el número de hospitales designados COVID. Estos hospitales, recuerden que son designados para el tratamiento de personas con infección respiratoria aguda grave. No todos los pacientes que están hospitalizados tienen COVID, pero todos tienen infección respiratoria aguda grave, parcial o totalmente. Hay hospitales que completamente son designados a COVID y hay otros que conservan un área COVID específica y otra que es no COVID.
Y vemos cómo hemos ido incrementando. Esto es también para recordar el proceso de reconversión hospitalaria. Recuerdan ustedes que cuando empezó la epidemia en México teníamos, aquí está 24 de abril, 645 hospitales, pero ya habíamos iniciado el proceso del diseño de la reconversión en el mes de marzo y la fuimos ejecutando conforme se fue necesitando. Afortunadamente, excepto un angustioso fin de semana que tuvimos hace 2 semanas, tres ya, en Acapulco, en donde sí tuvimos los hospitales al límite, completamente al límite por algunas horas. Excepto esto, en ningún otro caso hemos tenido la situación de no poder atender a personas porque los hospitales estén completamente llenos. Gracias.